Amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Pues en este video estamos en una partida con Ilaoi y ya estamos en la grita del invocador, porque pues el tema que vamos a tratar hoy yo creo que necesita un tiempo un poquito más largo que lo que daría una partida de Aram. Entonces pues ¿qué quiero abordar en este video? Bueno, vamos a hablar prácticamente del tema que quedó pendiente el video pasado, donde pretendo no entrar en discusión o no entrar en pelea, sino más bien aclarar cosas que están mal informadas respecto a un video de TikTok de una persona que sube videos de psicología y que en algunos habla sobre psicoanálisis, pero realmente lo hace desde el mito, y pues como les comentaba en el video pasado, yo creo que es importante que siempre que vamos a difundir algún contenido científico, tenemos que ser lo más objetivos posibles sin que nuestra opinión intervenga en cosas que ya están establecidas y que se puede encontrar literatura. Este, Esto no quiere decir que no se puede, digamos, como que refutar algunos postulados del psicoanálisis, pero siempre y cuando haya una base sólida para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en este video, primero que quede muy claro que mi intención no es atacar a nadie, nunca es atacar a la persona, sino más bien analizar lo que la persona está comentando y lo que está diciendo para que no haya confusión. Y sobre todo tener esta conciencia de que el micrófono y un medio nos da una responsabilidad sobre lo que estamos comentando y sobre lo que estamos diciendo. Yo siempre he tenido la postura de que yo no soy portador de la verdad. Yo no considero que el psicoanálisis sea la total verdad y que sea la única forma de tratar a una persona o el único método o corriente o teoría válida para poder tratar a una persona. Jamás. Pero tenemos que decir las cosas con fundamento para no caer en una cuestión de perder la ética a la hora de difundir información, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, vamos a escuchar algunos puntos del video. No sé si me dé tiempo de analizar todos. Este video no tiene guión. Como les comentaba, voy a tratar de que los videos que yo suba a este canal sean más naturales, sin que no tengan guión. Entonces, no me preparé previamente. O sea, obviamente vi el video de la chica, pero no me preparé en el sentido de que les voy aquí a dar una clase sobre psicoanálisis, porque para eso está mi canal principal, Psicogante, ahí donde yo obviamente todo lo que explico, pongo las referencias, pongo los libros, siempre, o sea, lo hago de una manera un poco más educativa, ¿no? En Psicogante. Aquí es más de chill, entonces vamos a comentar a manera como... Me comentaba un amigo que este video o este tipo de videos que estoy ahorita haciendo lo sentía más como un podcast que como un gameplay, porque bueno, si bien aquí hay una partida y la estoy viendo en vivo, o sea, no la estoy jugando en vivo, pero la estoy viendo mientras estoy grabando esto, eh, pues no comento mucho, ¿no? Porque creo que hay algunos videos que ameritarían más, pues, prestar atención al tema de la plática o centrarnos más como que en el tema de la plática que narrar el gameplay, ¿no? Pero vamos a tratar también de más o menos ir viendo qué pasa en la partida, ¿no? Yo creo que sería importante y en algún punto me voy a quedar sin palabras en algún video. O sea, va a llegar algún momento en el que ya no tenga algo más que comentar respecto al tema que está hablando en el video y pues será enfocarnos en la partida, ¿no? Pero bueno, a lo que venimos. Vamos a empezar viendo este video de la chica que cabe aclarar, cuando tú subes un contenido a TikTok y es tu cuenta pública, ya es del dominio público y una persona puede usarlo eh, reaccionando o reproduciéndolo para aportar algo nuevo, ¿no? Así como hay estas reacciones en TikTok. Así que no estamos cayendo en copyright ni nada por el estilo. Entonces vamos a ver qué nos dice esta chica. ¿Qué opino del psicoanálisis en general? Es como el cristianismo católico. Es dogmático e interpretativo. Cada quien lo interpreta a su manera. A ver, psicoanálisis es como la religión prácticamente, es dogmático e interpretativo.
e inicia diciendo qué opino del psicoanálisis. Bueno, a ver, partiendo desde esta frase de qué opino, ya podemos darle pues cierta, o sea, podemos entender el por qué está comentando lo que está comentando, porque obviamente viene desde una opinión, no desde yo leí y en base a, y perdón, con base a lo que leí, puedo yo decir esto. No, es una opinión. Es como si yo opinara del conductismo, o sea, es mi opinión, ¿no? Entonces ahí pues pudiera entenderse el por qué muchas cosas que menciona están fuera de contexto de lo que realmente es el psicoanálisis. Pero bueno, es dogmático e interpretativo. Esto, a ver, aparte del dogmático, no lo voy a desmentir del todo porque hay muchos psicoanalistas que realmente sí son muy dogmáticos. No el psicoanálisis como teoría, pero sí los usuarios, los psicoanalistas, hay muchos que sí caen en el dogma. Y aquí le voy a dar el punto a ella. De que puede que haya una cuestión dogmática, pero en el sentido de el usuario, no de la teoría per se. Y respecto a que el psicoanálisis es interpretativo y que cada quien lo interpreta como quiera, esto sí no es real. Freud siempre fue muy claro en sus conceptos. Si ustedes han leído a Freud, tiene una manera de escribir tan bonita y tan clara, con muchos ejemplos, que a pesar de que era 1900 que él empezó a publicar en adelante, la forma en la que él escribía era muy padre y era muy clara. O sea, no había forma en la que tú interpretaras algún concepto de una u otra forma. O sea, jamás. Esto pudiera verse más reflejado en el psicoanálisis lacaniano, en donde aquí sí puede que sea un poco más interpretativo y aquí le doy el punto, pero bajo esto de que el psicoanálisis de Lacan pudiera caer en esta cuestión de interpretación, de que cada quien lo interpreta como quiere. ¿Por qué? Esto parte desde las traducciones de los textos. La traducción de Lacan a los, o sea, como se ha traducido al español y a diferentes versiones, la verdad es que es un problema a la hora de poder saber qué es lo que Lacan estaba diciendo. A esto sumado que Lacan, cuando él daba una conferencia, o cuando daba una clase, él asumía de vez en cuando que las personas ya tenían cierto conocimiento en cierto tema de filosofía o en cierto tema de lingüística o en cierto ámbito de conocimiento que fuera no del psicoanálisis. Y esto, y obviamente en muchas ocasiones Lacan cayó en hacer referencia a algunos conceptos, a algunos modelos de algunos autores sin mencionar de quién es el modelo como tal, o sin mencionar o ahondar más en el aspecto, ¿no? Entonces, por eso es que Lacan es complicado, porque no hay una referencia clara que él pudiera dar a la hora en la que él daba sus conferencias, para poder saber qué quiso decir Lacan realmente. Y esto lo vemos desde el concepto, por ejemplo, de los tres registros. Donde hay más confusión es, por ejemplo, en el registro de lo real. Que aquí unos, por ejemplo, comentan que lo real en Lacan se refiere a los gráficos, ¿no? A la escritura. Algunos creen que lo real en Lacan hace referencia al grafo, a los escritos, a la escritura, ¿no? Y que también por eso tiene mucho que ver que su obra más conocida se llama Escritos. Porque caería como que en lo real serían los escritos. Perdón. Les dije, no va a haber edición, ¿no? Entonces aquí también sí. Si empiezo a tener este tipo de cuestiones, sorry me. Soy humano, perdónenme. Para otras personas lo real en Lacan es la matemática, son las ecuaciones. Y para otras personas, que es el grupo más amplio, que más personas comparten esta perspectiva de lo real, es que para otros lo real viene siendo todo aquello que no podemos acceder mediante los sentidos ni mediante el imaginario, que jamás vamos a poder acceder a él, ni siquiera vamos a poder conocer directamente de esto, porque está como fuera de nuestra percepción imaginaria, simbólica, de los sentidos, y que viene siendo como lo más puro de la realidad. O sea, para algunos lo real no es la realidad, sino es parte de la realidad que le da el sentido más puro como tal.
y ponen el clásico ejemplo, ¿no? De que cuando un bebé se está gestionando en el vientre de la madre, está en lo real, porque todavía no tiene significantes, no tiene significado, no tiene el bebé, él no tiene todavía imaginación, está el registro imaginario o simbólico y vive en lo real, o sea, está en contacto con los procesos biológicos como tal, ¿no? O por ejemplo, muchos otros ponen el ejemplo de que los perros, los gatos y los animales vivirían en lo real, porque viven lo más puro sin que haya un registro, digamos, simbólico que tengan, ¿no? Entonces, le puedo dar a esta chica el punto de que el psicoanálisis lo interpreta cada quien como quiere, en cierta medida, pero solamente los que son lacanianos y el psicoanálisis lacaniano. Y aquí, si hay algún lacaniano viendo este video, no me puede dejar mentir y no me va a dejar mentir. No es nada en contra del psicoanálisis lacaniano o los lacanianos. No, yo no tengo nada contra ellos. Pero no me van a dejar mentir en que en el psicoanálisis lacaniano es donde más debates hay respecto a algún concepto, respecto a alguna cuestión teórica que haya planteado Lacan, ¿no? Entonces, pero Freud, que es el precursor del psicoanálisis, que es quien lo creó, que es quien, vaya, fue el padre del psicoanálisis, fue muy claro, no está a la interpretación ninguno de sus conceptos, él fue siempre muy claro, ¿no? Entonces, aquí le doy el punto en el que es interpretativo, para el lacaniano, para el psicoanálisis lacaniano, pero no para el freudiano, que es, yo creo que es lo que todos tendríamos que llamarnos, ¿no? O sea, a mí, ¿tú qué eres? ¿Freudiano o lacaniano? O sea, aquel que se dice lacaniano nunca ha leído y ha comprendido realmente el psicoanálisis como tal, ¿no? Porque me parece que incluso Lacan dijo, yo no me considero, si ustedes quieren ser lacanianos, sean lacanianos, yo soy freudiano. Lo dijo el mismo Lacan, ¿no? O sea, el retorno a Freud. Entonces, pues aquí no le doy el punto en esta cuestión del todo, sino que es solamente una variante que es Lacan, ¿no? Que es un autor muy importante, pero no representa todo el psicoanálisis. Vamos a ver qué más dice. Algunas cosas que pueden ser útiles actualmente y hay algunas otras que ya se tienen que abandonar, pero nada más no se abandonan. ¿Y por qué no se abandonan? Porque se intentan como que adaptar a las nuevas teorías, muy como el catolicismo, que ya hay, antes no había ángeles, o sea, como que no podías rezarle a ángeles, no podías hacer ni siquiera yoga, creo que ya hay yoga católico. Todo lo que es catolicismo, cristianismo es una amalgama de otras creencias. Hemos visto. A ver, esto de que el psicoanálisis se trata de adaptar, bueno, yo creo que todas las corrientes y teorías científicas se tienen que actualizar. No se pueden quedar en 1900, tiene que haber actualización. Y hay muchos autores actuales, contemporáneos, que han aportado más cosas al psicoanálisis. Y esto de que hay conceptos que se tienen que dejar de lado, no mencionó cuáles, pero yo me imagino porque esto lo he escuchado de muchos, que uno de ellos sería, por ejemplo, el complejo de Edipo o el concepto de envidia del pene, ¿no? Que son dos conceptos que son los que más he escuchado que se tienen que dejar de lado y no. Estos son los conceptos base del psicoanálisis, no se pueden dejar porque siguen siendo vigentes, pese al tiempo. Entonces, el psicoanálisis de que no, o sea, de que se tiene que adaptar, se tiene que adaptar. El mismo Freud fue el primero que se refutó muchos conceptos a sí mismo y se fue actualizando a sí mismo. O sea, no es el mismo Freud de 1900 que publica la interpretación de los sueños al mismo Freud de 1920 y tantos que publica el yo y el ello, o que publica el libro de Más allá del principio del placer. O sea, el mismo Freud fue el primero que se puso a pensar en sus conceptos, y con lo nuevo que él iba descubriendo, que él iba leyendo, iba actualizando su teoría psicoanalítica, ¿no? O sea, en 1900 él planteaba ¿cómo se llama? El placer, el hedonismo como punto central del ser humano, ¿no? Mediante el principio de placer. Pero se da cuenta que esto no es lo central del ser humano, porque hay tendencias también que van hacia la autodestrucción. Entonces, en Más allá del principio del placer, Freud refuta el hecho de que no todo es placer en el ser humano, y
y agrega que aparte de esto hay pulsión de muerte, ¿no? O sea, el mismo Freud fue el primero que se refutó y que se renovó en cuanto a sus teorías, siguiendo que la ciencia está en constante actualización. Por ahí leí una frase que ahorita no me acuerdo de quién es, que decía: la ciencia no es ciencia si no se puede refutar a sí misma y actualizar. Entonces, Freud era el primerito que se refutaba a sí mismo, ¿no? O sea, lo vemos desde sus inicios, cuando empezó con la neurología, estudiando los cerebros de los pececitos, pensando que el psiquismo estaba en el cerebro. Y que obviamente posteriormente, cuando empezó a estudiar los casos, empezó a escribir y empezó a escuchar a pacientes, se dio cuenta que el psiquismo no está en el cerebro. Entonces él tiró todos sus estudios que estaba haciendo de neurología y empezó a redactar el psicoanálisis, empezó a publicar, empezó a hacer descubrimientos, ¿no? Y que esto, toda ciencia lo tiene que hacer, se tiene que actualizar y se tiene que refutar a sí misma, ¿no? Obviamente hay conceptos que tienen que seguir siendo vigentes porque estos son puntos central de la humanidad como tal. O sea, el hecho de que hay pulsión de muerte y pulsión de vida es algo que va a estar siempre. O sea, bueno, a menos que ya después haya estas cuestiones ya más de tecnología y que estas teorías conspirativas de que quién sabe si después vamos a tener ya eh, adaptado nuestro sistema a una parte muy robot y, o sea, todo esto, ¿no? Pero mientras el ser humano siga en esencia siendo un ser humano, va a seguir vigente pulsión de vida, pulsión de muerte, complejo de Edipo, envidia del pene, ¿no? Todo esto. Ya después hablaremos de este concepto de lo de la envidia del pene, porque también muchos catalogan el psicoanálisis como una teoría misógina y machista por este concepto que ha sido muy mal entendido, y el hecho de que una persona diga que este concepto convierte al psicoanálisis y a Freud en machistas y en misóginos, es una persona totalmente ignorante que no ha leído nada. Porque es como si dijeran Lacan era misógino y machista, porque él dijo la mujer no existe. Ah, entonces como la mujer no existe es un misógino, es un machista, ¿no? Y entonces esto habla de gente ignorante que no ha leído de psicoanálisis y que habla a la ligera sin leer, ¿no? Siguiendo la moda actual, ¿no? De la cancelación. Entonces, obviamente, pues en este punto no le doy a ella pues esto que está diciendo la razón, ¿no? Vamos a ver qué más dicen. Psicoanalistas, profesores psicoanalistas y otros psicoanalistas que lo interpretan como quieran. Dicen, o sea, a todo se lo atribuyen al psicoanálisis. Hay una nueva teoría, eso es responsabilidad del psicoanálisis, eso es parte del psicoanálisis, y no. Esto de... A ver, habría que explicar qué, porque está hablando de generalidades, pero no está haciendo una referencia a algo que haya pasado, algo en particular. Entonces no puedo yo ahorita ponerme a refutar porque no tiene su argumento, es carente de... Es una falacia de contenido. Está afirmando algo pero no está diciendo el contenido de esto, ¿no? Entonces aquí vuelve a caer en lo mismo, en la generalidad y en de una cosita generalizarlo a todos. Psicoanalistas hay buenos y hay malos, así como en todo, hay buenos médicos y hay malos médicos, hay buenos maestros, hay malos maestros, hay buenos vendedores, hay malos vendedores. En todas las profesiones hay buenos y malos que hacen, que se aprovechan de su profesión, que no dudo que haya psicoanalistas que se aprovechen de su profesión de ser psicoanalistas y sacarle un provecho, interpretar a la persona a su conveniencia. Porque son seres humanos, ¿no? Y que no tienen una ética, pero no, esto no es general de todos. No todos estudiamos esto o sea, con este fin de interpretar a nuestro según. O sea, nos formamos de manera constante y el título psicoanalista no te lo da una institución, ¿no? También quitar este mito de que para ser psicoanalista hay que estudiar en una escuela. No, esto es un mito también, porque psicoanalista no hay una institución que te dé el papel. Tienes que seguir el trípode freudiano para poder ser psicoanalista, ¿no? Bueno, ya, no me voy a desviar más del tema, vamos a ver qué más dice. La envidia de pene y que el complejo de Edipo eran cosas simbólicas. Güey, no, parece... Ay, Dios mío, ¿qué les dije? No me acordaba que decía ella que estos conceptos, envidia del pene y complejo de Edipo. ¿Qué les dije? Esto es lo que más he escuchado y el mito más absurdo que hay, ¿no? De que ella dice en este video, por ejemplo, que el complejo de Edipo y la envidia del pene, Freud los vio como algo meramente simbólico. Y no,
Ella, creo que aquí, a ver, voy a dejar tantito el video porque creo que ella dice, ella misma afirma que esto es literal. A ver, déjenme ver. Y no has leído a Freud. Freud era bastante literal, era tan literal que por eso era controversial. Por supuesto que nos hace falta. Ah, exactamente. Aquí estoy de acuerdo con ella, pero en su razonamiento que ella misma hizo, que lo quiere ver como un razonamiento malo, no. O sea, el complejo de Edipo y la envidia del pene no son simbólicos, son reales y ya cada quien como lo interiorice es simbólico. O sea, es real a ver, lo del complejo de Edipo viene de esta historia de Edipo Rey, que ya muchos ya sabrán, ¿no? Y en este sentido sí es una cuestión simbólica, porque no todos somos Edipo. O sea, aquí es simbólico porque por lógica ninguno de nosotros somos Edipo y no hemos matado literalmente a nuestro papá, ¿no? Entonces es simbólico en el sentido de que se basa obviamente de una historia de Edipo Rey para explicar un hecho psíquico que sí ocurre en todos, ¿no? Que es la cuestión de la rivalidad que un niño siente con su padre por el amor de la madre y que obviamente no solamente es hacia la madre, o sea, por eso es una incluso como la Biblia lo llama, ¿no? Las parábolas. O sea, una parábola es una historia para ejemplificar un hecho de la vida real. O sea, no es que literalmente vayamos a matar a nuestro papá o a nuestra mamá así de manera súper mega literal. O sea, no, porque no somos Edipo. O sea, en ese sentido es simbólico. Pero lo que es real y lo que sí es, o sea, que Freud sí lo decía en un sentido totalmente real, es que el hecho del sentimiento de aversión hacia el padre es un sentimiento real que ahí está, no es simbólico, ahí está. Como cada quien lo expresa es diferente. Y no solamente es hacia la madre, también puede ser los hermanos, ¿no? O puede ser hacia el trabajo. O sea, en psicoanálisis tenemos que comprender algo que Lacan explicó muy bien en algún momento. Cuando hablamos de padre y madre en psicoanálisis, estamos refiriéndonos a una función psíquica del lenguaje, porque somos seres del lenguaje. No estamos refiriéndonos a que estrictamente la madre tiene que ser la madre. Cualquier persona que haga la función de madre, o sea, una función materna de cuidar, porque obviamente la madre es quien generalmente cuida a un niño cuando nace, pero obviamente si esta no está, pues cualquier otra persona puede venir a hacer esta función de cuidados, ¿no? Entonces, pues aquí está la cuestión también. Es simbólico en el sentido de que se basa de una historia y es simbólico porque ninguno somos Edipo Rey, pero sí es real la cuestión simbólica que está dentro del discurso del complejo de Edipo, de que todos atraviesan por esta envidia, de que todos atraviesan por este sentimiento de aversión y ya cada quien como lo maneje es totalmente diferente, porque no somos nadie para generalizar un hecho a todos, somos seres objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos acabó la partida y ya ni siquiera pude terminar de ver el video, pero estaremos checando en una segunda parte lo que más dice esta chica, ¿no? Para poder desmentir los mitos que hay en torno al psicoanálisis. Entonces, nos vemos en un segundo video. Bye bye.